This meeting is being recorded. Muy bien. Oremos, mis hermanos. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre Santo, por este momento en el que podemos reunirnos. Gracias, Padre, por el esfuerzo que hacen mis hermanos para reunirse, conectarse a tiempo. Gracias, Padre, porque tú, aún en las situaciones más difíciles, nos acompañas, Señor, y nos muestras tu fidelidad y tu cuidado, tu gracia, Señor Dios, infinita. Pido, mi Rey, tu bendición para todos mis hermanos que están conectados, mi Señor, aquellos que se van a ir conectando también. Dios Santo, sean muy bendecidos, animados, Señor, en Cristo, que el poder del Señor, que tu poder, mi Señor, pueda animar los corazones, levantarles, pueda, Señor Dios, afirmar los pies para seguir caminando por fe, Señor, y luchar la buena batalla de la fe. Dios, te pido que tú des mucha sabiduría a mis hermanos y a este siervo, Señor, que quiere transmitir tu verdad bíblica, Señor. Gracias, Padre, porque en todo tú nos has ayudado y lo seguirás haciendo, Señor. Pido principalmente por aquellos que están pasando por enfermedades. Pido, mi Señor, que sean sanados en el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Para nuestra hermana Blanca, Señor, que está pasando situaciones difíciles en cuanto al clima, Señor, y a los efectos que está teniendo eso en su casa. Pido, mi Señor, que tú le bendigas, que pronto, Señor, Dios, se pueda recuperar la normalidad. A los hermanos, Señor Dios, que están pasando por diferentes necesidades, ruego, Dios mío, que tengan la fortaleza para seguir confiando en ti, para tener paciencia, Señor, y para esperar ver tu gloria en cada situación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Tenemos hoy la lección 3, donde vamos a comenzar hablando sobre la persona de Jesucristo. Estamos hablando de los fundamentos de la fe cristiana. Y esta lección 3, este tema de la persona de Jesucristo, lo he dividido en dos partes. Hoy vamos a dar la primera parte y la próxima semana vamos a estar dando la segunda parte, que es nada más que un resto de lo que es la lección completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lección de la persona de Jesucristo es la más extensa de nuestro curso, ¿verdad? Así que nuestro curso no va a pasar de 6 lecciones, pero esta lección he visto la necesidad de que tenía que dividirlo en 2 partes, ¿ok? Entonces, comencemos, mis hermanos. Estamos entonces en la segunda parte de lo que es el credo de los apóstoles, ¿sí? La segunda parte sería entonces esta que aparece en la pantalla, que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto sería todos los artículos que está refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios Padre, ¿sí? Así que vamos a ir viendo por qué se le llama único Hijo, por qué Señor, etcétera, etcétera. Mi hermano, si no se escucha muy bien, les pido por favor que me hagan saber eso para poder corregir los inconvenientes técnicos que puedan surgir. Muy bien. Desde hace 2 milenios, billones y billones de personas han adorado, seguido y proclamado el Evangelio de Jesús de Nazaret. Mis hermanos, ninguna otra figura en la historia ha sido tan admirada o ha tenido un impacto tan grande en la sociedad, en la humanidad, ¿sí? Ahí podemos mencionar artistas, músicos, autores. Lo han hecho parte de su arte. Se han construido naciones y culturas enteras alrededor de sus enseñanzas, ¿sí? En muchas partes del mundo, el calendario se empezó a contar a partir del momento de su nacimiento. Hay un antes y un después en la historia de la humanidad cuando Cristo aparece en este mundo, ¿sí? Es el hombre
que con su impacto y la relevancia que tiene para la humanidad, hizo que la historia de la humanidad se parta en dos. Hay un antes y un después de Cristo por su importancia en nuestra historia, ¿sí? Ahora, vamos a enfocarnos en este artículo del Credo de los Apóstoles. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que nosotros confesamos cuando decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender que estamos diciendo en otras palabras? ¿A qué nos referimos? No son solamente palabras sueltas o palabras memorizadas, sino que hay un significado profundo en este artículo que hoy vamos a analizar. Primeramente, debemos nosotros, antes de ver lo que significa que es su único hijo, ¿sí? Este artículo aquí, esta frase que rodeando su único hijo, hay que hacer una aclaración, ¿sí? La Biblia llama hijos de Dios a todos los creyentes. En el Antiguo Testamento llamaba hijos de Dios a Israel, por ejemplo, a los reyes, ¿sí? Inclusive a los profetas, inclusive a los ángeles llama hijos de Dios, pero de una manera general. Por ejemplo, Gálatas, capítulo 3, versículo 26, dice la palabra del Señor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, mi hermano y hermana, usted y yo somos hijos de Dios. Pero eso no le hace a Cristo igual a nosotros o no nos hace a nosotros iguales a Cristo, ¿sí? Hay una generalidad de que todos somos hijos de Dios porque fuimos adoptados como hijos de Dios. Pero hay un único hijo de Dios que vamos a ir viendo, ¿sí? Jesús es hijo de Dios en forma única. Él es el unigénito, Él es el primogénito, dice la palabra del Señor. ¿A qué se refiere cuando dice esto? Dice que, vamos a leer lo que dice entonces Juan capítulo 1. Vamos a usar nuestras Biblias, mi hermano, por favor. Busquemos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, mis hermanos. Está hablando del prólogo de todo el libro de Juan. Y si ustedes dan un vistazo rápido desde el Juan 1, 1 al 18, está hablando de que Jesús es el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesús existe desde la eternidad como Dios, ¿sí? Recuérdense de que la fórmula de la Trinidad de la que nos habla la Biblia es tres personas, pero una sola esencia. ¿Está bien? Dice, nosotros vemos también en Juan capítulo 1 de que Él es el creador de todas las cosas, ¿sí? De que Él existía mucho antes de la creación y de que por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Ok? Lo mismo pasa en Juan capítulo 8. Vamos a ir dando un vistazo, mis hermanos. Juan capítulo 8, versículo 18. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Sí? Mis hermanos queridos, aquí vemos también de que hay una unidad eterna entre el Hijo de Dios y Dios Padre. ¿Sí? Juan capítulo 5, versículo 18, vamos a ver una situación muy interesante que sucedió porque Cristo proclamaba ser el Hijo de Dios. Dice Juan 5, 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo para ellos, ¿sí? Recordemos nosotros de que Cristo no fue un revolucionario, no fue una persona que armaba revueltas, ¿sí? Él vino a
traer el verdadero sentido de lo que la ley del reposo enseñaba. ¿Sí? Eso es tema para otra clase. Pero para ellos, quebrantaba el día de reposo, dice, no solamente eso hacía, sino que también decía que Dios era su padre, era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Este pasaje menciona claramente que cuando Jesús hablaba acerca de él mismo como el Hijo de Dios, quería decir que él era igual a Dios el Padre. ¿Sí? Por esta razón, los cristianos han entendido correctamente que cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, esto quiere decir que Él es único y divino. Entonces, cuando usted dice y confiesa su fe mediante el credo de los apóstoles, diciendo, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, está diciendo de que Él es el único Hijo, el primogénito, el unigénito. ¿Está bien? Él no se iguala a todos los que fueron salvados porque Él es el Hijo de Dios, el Salvador mismo. ¿Está bien? Continuemos porque, como les digo, hoy tenemos bastante extensa la reunión. Ahora, hay un parentesco divino que también es mencionado en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver Romanos capítulo 1. ¿Sí? Busquemos, mi hermano, por favor, para que ustedes corroboren que lo que estamos hablando es bíblico. Romanos 1, 3 al 4. Dice, vamos a leer del versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Si usted ve en su Biblia, mi hermano y hermana, va a ver de que hijo está en mayúsculas. No se refiere a cualquier hijo de Dios, sino se refiere a Jesucristo, el unigénito, el único. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿sí? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Está bien? Ahí dice entonces de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y que fue declarado esto con poder, o sea, no hay ninguna duda para el cristiano verdadero que confiesa su fe diciendo, creo en Jesucristo, el único Hijo de Dios, Señor nuestro. No debe haber ninguna duda, mis hermanos, de que esto es así. Romanos capítulo 8, ¿qué nos dice? Romanos 8, versículo 3. Dice la palabra del Señor, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Vamos a ir viendo el sentido de todo este versículo en el desarrollo de esta clase también. Pablo enseña que Jesús era el Hijo divino de Dios incluso antes de la encarnación, ¿sí? Antes de que Él fuera concebido, ¿sí? Es el Hijo de Dios, lo mismo que yo les mencioné en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, habla de que Jesús existía desde la eternidad. Hebreos 1, 1 al 3, vamos a buscar, mis hermanos, Hebreos 1, o si no, usted puede tomar nota también de esto y después buscarlo. ¿Sí? 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis queridos hermanos, este pasaje nos menciona que como Hijo de Dios, Jesús creó el universo
y que es exacta representación del ser del Padre. O sea, hay una unidad perfecta y eterna entre Dios Padre y Dios el Hijo. Es eso lo que nosotros confesamos cuando mencionamos este artículo del Credo de los Apóstoles. Ahora, es lo que le decía anteriormente. La doctrina de la Trinidad dice lo siguiente, en pocas palabras: Dios en tres personas, pero solo uno en esencia, ¿sí? Y todos los teólogos concuerdan de que la Trinidad, a pesar de los libros que se han escrito, a pesar de las explicaciones que como humano podamos dar, va a seguir siendo un misterio para nosotros en su totalidad, que cuando estemos en la gloria con el Señor Jesucristo allá en los cielos, vamos a tener un mejor entendimiento de lo que hoy tenemos. Pero eso no significa que debemos nosotros desechar la doctrina de la Trinidad, sino que tenemos nosotros que aferrarnos a eso. ¿Por qué? Porque es la base de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe, la doctrina de la Trinidad. Esta diapositiva es para recordar lo que habíamos hablado en lecciones anteriores. Ahora, hablando de Jesucristo, puede surgir la pregunta: ¿cuál es su relación con el Padre y con el Espíritu Santo? ¿Sí? Y podemos responder de la siguiente manera: como Hijo de Dios, Cristo es igual en poder y gloria con el Padre y con el Espíritu Santo. Recuerde usted, la Trinidad, Dios en tres personas, pero uno en esencia. Entonces, por eso decimos de que Cristo es igual en poder y gloria con el Padre y con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Las tres personas de Dios, incluyendo al Hijo, son infinitas, son eternas y son inmutables. ¿Está bien? Atributos del Señor, atributos de nuestro Dios. Cada uno tiene los mismos atributos esenciales divinos, tales como omnisciencia, sabiduría, omnipotencia, poderosos, santidad, justicia, bondad y verdad, entre otros, ¿sí? Así que cuando hablamos de las tres personas de la Trinidad, no vamos a nosotros decir de que cada uno tiene más atributos que otros. No, cada uno tiene los mismos atributos. Este es solamente un dato. Este es la perspectiva ontológica. La perspectiva ontológica lo que habla es del ser de cada persona, ¿sí? Y luego está la economía de la Trinidad. La economía se refiere a la dinámica que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Cómo se relacionan entre ellos. Eso nada más que un dato, si no les quiero confundir. Entonces, cuando hablamos de la relación con el Padre y el Espíritu Santo, vemos nosotros de que cada uno tiene los mismos atributos esenciales divinos. Sigamos avanzando. ¿Cómo interactúan entre ellos? O sea, hablamos de la economía de la Trinidad. ¿Cómo interactúan? Cada uno tiene diferentes responsabilidades, diferentes niveles de autoridad y diferentes roles asignados. Cuando hablamos del ser, ¿sí? Hablamos de que hay una unidad, ¿sí? O sea, son iguales. Cada uno tiene los mismos atributos esenciales divinos. Pero cuando hablamos de la interacción entre ellos, la Biblia nos revela de que cada uno tiene diferentes responsabilidades, diferentes niveles de autoridad y diferentes roles asignados. Por ejemplo, Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios, ¿sí? Y la Biblia habla de que Cristo está subordinado a la autoridad del Padre. Mis hermanos, no estamos diciendo de que Cristo es inferior al Padre. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo de que Él está subordinado a la autoridad del Padre. ¿Dónde vemos eso? Busquemos, por favor, en Juan capítulo 6, versículo 38.
Si no se escucha bien, mi hermano, por favor, avísenme, ¿sí? Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas son las palabras de Cristo mismo, demostrando humildemente, en su humildad, de que Él está subordinado a la autoridad del Padre, de que Él no viene a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Eso no significa también de que la voluntad del Hijo es diferente a la voluntad del Padre. Por favor, mi hermano, no tomemos esto así. En toda la Biblia vemos nosotros, principalmente en los evangelios, vemos de que la voluntad del Hijo es la misma que la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la misma que la voluntad del Hijo. ¿Sí? En ningún momento hay un conflicto entre los deseos de Cristo y los deseos del Padre, o la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre. Juan capítulo 8, vamos un poquito más adelante. Capítulo 8, versículo 28 y 29. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mis hermanos queridos, lo que al Padre le agrada, el Hijo hace, y le agrada hacer la voluntad de su Padre. Lo que al Hijo le agrada, al Padre le agrada. O sea, la obediencia del Hijo, el Padre se exalta, le agrada. Eso es lo que el Señor está diciendo. Hay una unidad completa y perfecta entre el Hijo y Dios. Fundamento de nuestra fe, mis hermanos. Seguimos nosotros. Seguimos respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo interactúan entre ellos? A través del Nuevo Testamento, el Hijo es subordinado a la autoridad del Padre. No existe conflicto entre ellos debido a que el Hijo y el Padre siempre están de acuerdo. Pero el rango más alto pertenece al Padre. Es lo que nos muestra la Biblia. De una forma similar, dentro de la economía, dentro de la interacción de la Trinidad, el Hijo tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. ¿Sí? El Padre, autoridad sobre el Hijo, y el Hijo, autoridad sobre el Espíritu Santo. Otra vez les digo, mis hermanos, esto no significa que el Espíritu Santo es inferior a las demás personas de la Trinidad. No. Lo que habla nada más es de que el Padre tiene autoridad sobre el Hijo y el Hijo tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Consolador, con mayúsculas, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. Ojo, esta frase habla de la autoridad que tiene Cristo sobre el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. Y aclara, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mis hermanos, esto es muy importante, porque aquí vemos nosotros la autoridad que tiene el Hijo sobre el Espíritu Santo. Abro un paréntesis. Las iglesias que hoy dan un énfasis, pero un énfasis exagerado al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, sin recordarse de Cristo y de Dios Padre, probablemente están idolatrando, no conocen al Espíritu Santo de verdad y están cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Y he conocido iglesias en el que el Espíritu Santo es todo. Se olvidan de dar testimonio de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final le ponen un nombre santo a un ídolo que ellos están adorando.
Y eso, mis hermanos, es muy peligroso. Cierro paréntesis. Continuamos. Hablemos un poco de la humanidad de Cristo. Porque cuando decimos nosotros, fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Estamos hablando de que para que una persona pase por todos estos artículos que menciona el credo de los apóstoles, que son fundamentos de nuestra fe, tuvo que haber sido humano. ¿Sí? Cristo tuvo que haber sido completamente humano. Veamos por qué. Hablemos un poquito de la humanidad de Cristo con respecto a su concepción, cómo fue concebido nuestro Señor. Comenzó como un pequeño bebé en el vientre de su madre, como todos nosotros, ¿sí? Fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y fue un milagro, el milagro más grande que pudo haber sucedido en este mundo. Dios mismo siendo concebido por una mujer a quien él mismo creó, María. Sin que María pierda su virginidad. Fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo. Ahora, el Señor comenzó como un pequeño bebé en el vientre de su madre. Eso es lo que nos dice la Biblia. Fue formado en la misma forma que Dios crea a cada bebé humano. ¿Sí? Así como los bebés son formados, así también Cristo fue formado en el vientre de su madre. Llegamos a la conclusión entonces de que no apareció mágicamente, ni descendió del cielo. La Biblia habla de que él tuvo que cumplir con la ley. ¿Cuál ley? La ley de la naturaleza humana. Tuvo que haber sido concebido por ser humano. Al ser un ser humano, él tuvo que haber sido concebido como un humano, pero milagrosamente por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. Veamos lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, desposada, ¿sí? No estaba casada, ella no estaba en matrimonio con José. José no la había conocido. Cuando la Biblia habla de conocer, significa que no habían tenido intimidad sexual, ¿verdad? Estaba desposada, estaba comprometida con José. Antes que se juntase, dice la Biblia, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia habla de una concepción del Espíritu Santo. Lucas capítulo 2, versículo 5. 5 al 6 dice, desde el 4 vamos a leer, mi hermano. Dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ojo, mi hermano. ¿Sí? Era de la casa y familia de David, del rey David. O sea, era descendiente del rey David. Enseguida vamos a profundizar en esta enseñanza, en este concepto que la Biblia nos da, en este dato que la Biblia nos da. Dice: y para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta de Jesús. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Sí? Jesús nació como nacen todos los bebés. ¿Ok? Entonces, mi hermano, ¿por qué hablamos de esto? Seguramente alguno va a decir y dice: sí, ya entendemos, ya sabemos ya eso, ¿verdad? Pero, hermano querido, nosotros debemos saber y no tener dudas de que el Señor Jesucristo fue completamente humano y completamente Dios.
Ahora nos estamos refiriendo de su humanidad. Y la humanidad de Cristo se ve desde su concepción. ¿Está bien? Sigamos leyendo Gálatas capítulo 4. Toda la Biblia tiene relación con lo que estamos compartiendo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Su nacimiento no fue milagroso, su concepción sí. Y su gestación no fue tampoco milagroso. Su gestación fue según la ley de la naturaleza humana. 9 meses en la panza, en el vientre de su madre, y nace María con dolores, ¿sí? Nace y Jesús se pone a llorar en su nacimiento, como todo bebé. ¿Está bien? Lucas capítulo 1, versículo 34. Dice la palabra del Señor. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús a María? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Como todos sabemos, para que haya una concepción, tiene que haber relaciones entre el padre y la madre, relaciones sexuales. María le dice, ¿cómo va a pasar eso? Si yo nunca tuve relaciones con nadie, yo no soy una mujer casada, ¿cómo puede pasar eso sin que yo tenga contacto con un hombre? ¿Verdad? Y dijo el ángel, respondiendo el ángel, dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mis hermanos queridos, aquí vemos nosotros el milagro ya en el anunciamiento de la concepción de Cristo. Dice, santo ser. Como no hubo una intervención de un hombre y de una mujer en la relación sexual, Cristo no tuvo el pecado original que todos nosotros tenemos. ¿Sí? Fue concebido milagrosamente, fue concebido sin pecado, un ser perfecto, completamente humano y completamente Dios, sin ningún pecado. ¿Está bien? Sigamos a lo que leímos recién. Vamos a avanzar entonces. Lo que la milagrosa concepción de Jesús hace es asegurar que Él es completamente divino, así como completamente humano, pero no lo hace a Él menos que completamente humano. O sea, sí, es verdad que la concepción es un milagro, quizá uno de los más grandes milagros que la historia de la redención ha conocido. Y aún así, desde el punto de la concepción de Jesús en adelante, su gestación y desarrollo en el vientre fue como el de cualquier otro ser humano. Su paso por el canal de parto, su proceso normal de nacimiento, el que fuese dependiente de su madre para su nutrición, el ser alimentado y cosas como catarro y cambio de pañales que todos los bebés pasan, todo esto fue parte de su ordinaria y normal experiencia humana. Él es más que un ser humano, pero no menos que un ser humano pleno. ¿Ok? Así que, mis hermanos, vamos viendo nosotros y estudiando la persona de Cristo en nuestro fundamento de nuestra fe. Hablemos del cuerpo, porque estamos hablando de la humanidad de Cristo. Estuvimos hablando de su concepción, ahora hablemos del cuerpo de Cristo. Jesús fue un ser humano real con cuerpo físico humano. En la historia de la humanidad, mucha gente empezaba a negar de que Cristo haya sido completamente humano. ¿Sí? Quizá usted en algún momento tuvo una enseñanza en el que decía, no, Jesús no fue completamente humano, fue Dios, pero tuvo una esencia diferente, fue una mezcla, fue una combinación de
de hombre y Dios, como creían los griegos, con por ejemplo Hércules o otros, ¿verdad? Que era hijo humano, una mezcla de Dios y humanidad. Pero la Biblia no enseña eso, mi hermano. La Biblia enseña de que el Señor Jesucristo fue completamente Dios y completamente humano. Sigamos viendo. Entonces decimos nosotros de que Jesús fue un ser humano real con cuerpo físico. Si nosotros vemos Mateo 27, Marcos capítulo 15, Lucas 23, Juan capítulo 18 y 19, vamos a leer sobre los padecimientos que Cristo pasó. Y ninguna persona que no haya sido humano, completamente humano, pudo haber pasado por esos padecimientos. ¿Sí? Tenía que haber sido humano al 100%. Él fue azotado, forzado a usar una corona de espinas, le escupieron, se burlaron de él, fue repetidamente golpeado en la cabeza con un palo, la propia cruz en el camino a su ejecución. Los sufrimientos de Jesús, su crucifixión, muerte y sepultura demuestran que él fue... Piensa que yo estaba hablando. Yo no hablo. Un momento, por favor. Bueno, repito. Los sufrimientos de Jesús, su crucifixión, muerte y sepultura demuestran que él fue un ser humano real con un cuerpo físico humano. ¿Sí? Uno que podía ser golpeado y que podía sangrar. Uno que podía ser abusado por los soldados en fuerza y en violencia. Uno que podía colapsar debido al agotamiento. Uno que lo podían matar y que pudieran poner en el sepulcro cuando su alma lo hubiera dejado. El haber tenido un cuerpo real, mis hermanos queridos, fue crucial debido a que la justicia de Dios requería que un ser humano sufriera un castigo físico divino para expiar por los pecados de toda la humanidad. Usted se ha de preguntar, ¿cómo puede ser que Cristo haya pagado por el pecado de toda la humanidad, de toda la historia? Por eso, mis hermanos, porque Él fue completamente humano y recibió un castigo brutal, la ira de Dios, un castigo divino, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, estamos diciendo, mi hermano, que creemos en esto, que Él fue completamente humano, porque Él tuvo que sufrir lo que nosotros debíamos sufrir. Y no íbamos a aguantar, mi hermano, ni un segundo la ira del Señor, por tan diminutos que somos delante de Él. Pero Él, en su humanidad y en su fortaleza, pudo aguantar, pudo cargar con toda la ira del Señor. Ahora, es cierto, la salvación para nosotros no es por obras, es por fe. Pero mis hermanos, la fe que nosotros tenemos es en las obras de Cristo, por las cuales fueron pagados nuestra culpa y nuestra condenación. La salvación que hoy disfrutamos fueron por las obras de Cristo y nuestra fe en esas obras es lo que hoy nosotros nos permite disfrutar de eso. Así que, mis hermanos queridos, Cristo debe ser central en su vida y usted debe valorar lo que Él hizo por usted en la cruz. ¿Cómo valora usted eso? Viviendo en santidad, siendo obediente a Él, amando sus mandamientos, viviendo una vida piadosa, ¿sí? Porque de otra manera, usted está menospreciando lo que el Señor hizo por usted. Sigamos. Él fue concebido, ¿sí? Milagrosamente, pero desde el punto de su concepción tuvo una gestación y un crecimiento como todo ser humano.
tuvo un cuerpo que le permitió a él ser un sacrificio por nuestros pecados, y como todo ser humano, tuvo un alma, ¿sí? O tiene un alma, por decirlo, porque él vive, ¿verdad? Así que hay que usar bien las palabras. Los seres humanos consisten de un cuerpo mortal en el cual aloja un alma inmortal, ¿sí? Las palabras alma y espíritu se refieren a todo el interior, aspectos que no son físicos de nuestro ser como un todo, ¿sí? Alma y espíritu, la Biblia lo usa indistintamente para referirse a la parte que no es material del ser humano, ¿sí? Tenemos un cuerpo, que es la parte material, y tenemos un alma, que es la parte inmaterial, o un espíritu, que es la parte inmaterial. Pero la Biblia habla de alma y espíritu como dos cosas iguales, ¿sí? Mientras el cuerpo de Jesús iba a ser puesto en el sepulcro, su espíritu humano o alma estaría en las manos de Dios el Padre. Leamos lo que dice Lucas 23, 46, rápidamente. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Su espíritu estaba en las manos del Padre, pero su cuerpo había muerto. Su cuerpo dejó de vivir. Él murió, mi hermano. Murió y murió realmente, ¿verdad? No. Hay personas que dicen, no, que se desmayó por 3 días, que le dieron algo y que se quedó, no. El ser humano busca excusas muy ridículas para negar la muerte de Cristo y más todavía la resurrección de Cristo. Sigamos. Así como Él tuvo un crecimiento como todos nosotros, tuvo un cuerpo humano, un alma como todo humano, también la resurrección nos habla de la humanidad de Cristo. ¿Por qué? La resurrección demuestra que Jesús realmente fue un ser humano, porque reafirma que su existencia humana, glorificada y completa, incluyó la reunión de su cuerpo humano con su alma humana. En la resurrección vemos eso, mi hermano. Su cuerpo y su alma vuelven a unirse en un cuerpo glorificado, ¿sí? La resurrección de su cuerpo ocurrió cuando su alma humana fue introducida a su cuerpo humano perfeccionado, ¿sí? Sí, su cuerpo resucitado era diferente en muchas maneras porque había sido glorificado y ya no era mortal. Pero esto no hizo que fuera menos físico o menos humano. Esto nos demuestra, mis hermanos, cómo serán nuestros propios cuerpos humanos en un futuro. Si usted continúa este seminario, ¿sí?, y va avanzando en los módulos, va a ver de que en algún momento vamos a dar lo que es la escatología o el estudio de los últimos tiempos. Ahí vamos a hablar nosotros de cómo será la vida en los últimos tiempos y después también cuando estemos con el Señor, lo que nos dice la Biblia. Pero esto es un anticipo. Nuestros cuerpos serán glorificados. Primera de Corintios, vamos a leer, mis hermanos, rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos. Continuamos. Ahora, hablemos rápidamente de lo que es el oficio de Cristo. Hablando de la humanidad, entonces, repetimos, hablamos de su crecimiento, su gestación, su crecimiento como ser humano. Hablamos de que él tenía un cuerpo totalmente humano, un alma, que en la resurrección se vuelven a unir en un cuerpo totalmente glorificado. Ahora, la humanidad de Cristo también se ve en el oficio de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata.
La palabra en español de Cristo es una traducción del griego Christos o Christos, ¿sí? Ojalá que mencione bien, ¿verdad? Christos, que a su vez es una traducción de la palabra hebrea del Antiguo Testamento, Mashiach o Mesías, que significa ungido. Cristo y Mesías significa ungido, ¿sí? Y cuando hablamos de ungido, tenemos que ver nosotros de que en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran ungidos? Los profetas eran ungidos, ¿sí? ¿Para qué? Para un trabajo santo, ¿sí? Ellos eran del montón de toda la nación, eran escogidos por el Señor, ungidos por el Señor para un trabajo santo, ¿sí? Los sacerdotes también eran ungidos y también los reyes. Ahí vemos nosotros los pasajes bíblicos que por motivo de tiempo no voy a estar leyendo. Profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento la figura que llegó a ser conocida como el Mesías fue el rey de la descendencia de David. Dios hizo un pacto con David y en ese pacto Dios prometió que un día un rey se levantaría, el cual sería especial, tendría una relación única de hijo de Dios, relacionado con Dios como su hijo, con mayúsculas. Él reinaría por siempre en el trono de David y establecería justicia y rectitud. Entonces, cuando nos referimos al Mesías del Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a un rey, un gran rey, un rey que traerá la salvación y liberación. ¿Qué dice Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6? Uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, ¿sí? Levantaré a David renuevo justo. Jeremías era un profeta post-davídico, o sea, un profeta que vivió después del rey David. Entonces el profeta, en su profecía que da de parte de Dios, él recuerda la grandeza y recuerda al rey David y dice: levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Esa era la profecía que había en cuanto a un descendiente de David que sería un rey, pero de reyes, un rey magnífico. Esta profecía y otras más, no estamos hablando de que Jeremías solamente fue el que habló, sino que hay otras profecías más. Isaías, estuvo hablando David en sus salmos también sobre la profecía del rey que habría de venir, se cumple en Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el descendiente de David. ¿Se acuerdan cuando leíamos Lucas de que José y María fueron a Belén a hacer su empadronamiento? ¿Por qué? Porque eran de la descendencia de David. Cristo, al nacer de María y José siendo su padre, por decirlo de alguna manera, de padre del corazón, ¿verdad? Su padre adoptivo, es de la descendencia, es ese rey que los profetas estaban profetizando en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento habla de Jesús como el Cristo, como este Mesías, en más de 500 pasajes. Por ejemplo, Juan capítulo 1, 41 y Juan capítulo 4, versículo 25 al 26. Esta mujer samaritana que le dice al Señor: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Juan, ¿qué hace aquí? Usa una palabra hebrea: va a venir el Mesías. Y Juan también aclara de que el Mesías es el Cristo. O sea, usa una palabra hebrea y una palabra griega, Cristo, como sinónimo, ¿sí? Por eso cuando le decimos nosotros Jesucristo a Jesús, o le estamos diciendo Cristo, no le estamos diciendo su nombre, le estamos diciendo su oficio, ¿sí? Él es el Cristo, dice la mujer. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué le responde Jesús? Jesús le dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. No me quiero imaginar, mi hermano, la sorpresa que tuvo esta mujer. Si yo era, me caía de espalda, mi hermano. Cristo mismo revelándole a una mujer desdichada, a una mujer discriminada, a una mujer rechazada por la sociedad, una mujer que haya pasado lo peor de lo peor, haya tenido 5 maridos, el hombre con quien estaba ahora no era su marido. Imagínense, mi hermano, en la sociedad judía de ese entonces, el rechazo que experimentaba esta mujer, siendo samaritana inclusive, para agregarle a todo, era samaritana, despreciado, pero totalmente por su pueblo. Que Jesús tenga un encuentro tan cercano con esta mujer, vaya y le busque a esta mujer rechazada y le revele a ella, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Esto tiene que enseñarnos algo realmente grande, mis hermanos. Las profecías del rey que había de venir, del ungido del Señor, del Hijo de Dios, se cumplen en Jesús. De acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías tenía que ser humano, ¿sí? Por eso, hablando de la humanidad de Jesús, hablando de la humanidad de Jesús, nosotros vemos de que él era un descendiente de David, o sea, debía ser humano, ¿sí? Segunda de Samuel 7:16 confirma, o sea, da este pacto con David. En segunda de Samuel capítulo 7:16 vemos el pacto que Dios hace con David, ¿sí? Vamos a leer porque es importante. Me van a dar unos minutos más, mi hermano, hoy. Sí, vamos a pasar un poquito a las 8 porque quiero terminar esto, ¿sí? Muy importante lo que estamos viendo. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 16, que dice, y será, Dios le dice a David, y será afirmada tu casa, le dice a David a través del profeta Natán, ¿sí? Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, ¿sí? Y tu trono será estable eternamente. Es el pacto que Dios hace con David. Pero vemos nosotros que en el desarrollo de la historia, los hijos de David no permanecieron en el trono de Israel. Hubo una división, ¿sí? Una división muy grande. Inclusive después hubo la conquista por los persas, los babilonios, ¿sí? Hubo un exilio, cosas terribles. Pero el Señor cumple su pacto de una manera fiel. ¿Por qué? Porque José, no teniendo la posición social de un rey, porque ya el linaje de David como rey se había perdido hace tiempo, pero Dios mantiene su promesa, ¿sí? En Cristo se cumplen las profecías. Esto se confirma en Lucas capítulo 1, versículo 36. Lucas 1:36 dice la palabra del Señor. Perdón, 32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Sí? Por eso es que a Jesús, en una ocasión, no recuerdo bien el nombre, le gritan, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A Jesús también le decían Hijo de David. ¿Por qué? Porque sus contemporáneos reconocían de que Jesús era descendiente del Hijo de David, ¿sí? Y en él se cumplían las profecías. Mis hermanos, no quiero extenderme un poquito, quiero ir pasando, por favor. Cumplimiento en Jesús. ¿Por qué? Primero, porque el Mesías tenía que ser humano debido a que tenía que ser un hijo de David. Segundo, porque solamente un hijo humano de David podía llevar a cabo un sacrificio expiatorio por su pueblo, ¿sí? Mi hermano, estamos hablando de la humanidad de Cristo, ¿eh? No piense que este curso se va a tratar y vamos a decir de que Cristo era
netamente humano. Por favor, les pido. Hago esta aclaración porque yo sé que en el transcurso de la semana y van a haber gente que van a ver este video más adelante, ¿sí? No estamos diciendo que Jesús era humano y hasta ahí, ¿no? Estamos hablando de la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque hablamos de los fundamentos de la fe cristiana. Repito, Cristo era completamente humano y completamente divino. Ya vimos en la primera parte que era hijo de Dios. Ahora estamos viendo de que Jesús es completamente humano a sí mismo. Hebreos capítulo 2. Ya estamos terminando. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17 dice, así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque él ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Repito, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Mis hermanos, Cristo no sacó ventaja de ser humano y de ser Dios. Él no sacó ventaja de su divinidad. Porque alguno va a decir, ah, sí, pero él aguantó la tentación porque es Dios nomás luego. No, mi hermano. Acá la Biblia dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mis hermanos queridos, Cristo debía ser humano porque debía morir por nosotros. Si no hubiera sido humano, él no hubiera muerto en esa cruz. Pero la Biblia nos habla de que él murió, mis hermanos. Hizo un sacrificio expiatorio. Derramó toda su sangre, no quedó ni una gota. El soldado que va y clava su costado, ¿qué sale? Sale agua y algunas gotitas más de sangre, pero sale agua. Su sangre había sido derramada completamente. No quedó ni una gota de sangre en el cuerpo de Cristo. Fue un sacrificio expiatorio, como los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que fueron un anticipo. Por eso cuando le ven a Jesús, Juan el Bautista dice, ahí va el Cordero de Dios, anticipando de que el Cordero de Dios iba a ser el sacrificio perfecto, una vez para siempre, por el pueblo de Dios. ¿Está bien? También debía ser, repito, tenía que ser un descendiente de David. Tenía que ser humano porque tenía que hacer un sacrificio expiatorio. Y también tenía que ser un segundo Adán. ¿Sí? Él tenía que triunfar en donde Adán había fallado. Leamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Seguimos leyendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí ya entra Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Atención, mi hermano. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, eso sería Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, a todos los hombres la justificación de la vida viene. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que, mis hermanos, Cristo debía ser humano porque debía ser descendiente de David, debía ser un sacrificio expiatorio y debía también ser el segundo Adán, nos debía haber rescatado de el pecado y de la condenación. Mis hermanos queridos, hoy entonces hemos visto de que Dios, Jesucristo, la persona de Cristo, es Hijo de Dios, Señor nuestro. Vimos también los motivos por los cuales nosotros creemos de que es el Hijo de Dios. Vimos los pasajes bíblicos que apoyan esto, pero también vimos de que el credo de los apóstoles, cuando habla del nacimiento de Jesús, de los padecimientos de Jesús y de la resurrección de Jesús, habla de que no solamente fue Dios, sino que también fue hombre, completamente hombre. Fue completamente Dios y completamente hombre. Y eso, mis hermanos, nosotros vemos como un fundamento de nuestra fe, y eso es lo que nosotros como cristianos creemos. Amén. Hasta aquí, mi hermano, la clase de hoy. La próxima semana vamos a hablar sobre la naturaleza de Jesús, ¿sí? Un resto de este tema y luego ya entramos con los artículos del Espíritu Santo. Amén. Así que llegamos al final y llegamos también a nuestra hora. Le agradezco mucho por los 5 minutos que me dieron. Mis hermanos queridos, hasta aquí la clase de hoy. Que Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermana. Que se recuperen pronto. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermano Waldo. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Bendiciones, hermano José. Dios le bendiga.